Cuando hablamos de depravación total o inhabilidad del hombre, nos referimos a la incapacidad que tiene el ser humano de buscar a Dios y de encontrar en Él salvación. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de depravación total, el cual es la enseñanza que vamos a estar dando el día de hoy. Dicho de otra forma, el hombre tiene una inclinación innata y natural hacia el pecado que hace que él no quiera, escuchen bien, no quiera buscar a Dios porque la idea misma de ese Dios no le es atractiva y en algunos casos incluso le es repulsiva. En esencia, lo que esta doctrina, la depravación total o la inhabilidad del hombre, como lo quieran llamar, lo que esta doctrina enseña es que la corrupción moral y espiritual que el hombre experimentó con la caída de Adán y Eva, lo inhabilitó para experimentar el deseo de buscar a Dios, porque su inclinación por el pecado es mucho más poderosa que la inclinación de querer buscar a Dios. La primera controversia, y tengo que tocarles un poco la historia de esta enseñanza, porque es necesario. La primera controversia en torno a la corrupción moral del hombre empezó con Agustín de Hipona, o aquel viejo conocido que muchos le dicen San Agustín. ¿Alguien conoce a San Agustín? ¿O han escuchado a San Agustín? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Bueno, ese San Agustín es Agustín de Hipona, conocido entonces en la historia como San Agustín. Pero no se estresen por el San adelante, porque aquí también está San Juan, está San Fabián, San Carlos, y no la transportadora, San Alejandro, así es activo. Pero hermanos, entendamos que la palabra santo significa apartado, no es que somos perfectos. Entonces todos los que estamos en Cristo somos santos. Si recuerdan Pablo cuando le escribió a los Corintios, que dice a los santos que están a la iglesia de Corintios. Y es increíble cuando tú lees esa carta decirle santo a esos hombres y mujeres que estaban allí. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo santos, porque estaban siendo, o porque habían sido apartados de Dios, por Dios y para Dios. Entonces no nos estresemos cuando hay San Agustín. Vamos a hablar de los santos aquí. No. Lo que este teólogo hizo fue defender la fe en contra de las enseñanzas de otro monje llamado Pelagio. Este monje llegó a conclusiones no bíblicas que tuvieron que ser rebatidas entonces por San Agustín o por Agustín de Hipona. Pelagio enseñó que el hombre no hereda el pecado de Adán. Escuchen bien. Pelagio enseñó que el hombre no hereda el pecado de Adán y que por tanto el pecador es condenado solamente por su propio pecado y no porque haya heredado una naturaleza pecadora de sus progenitores. Eso es lo que enseñaba Pelagio. El problema es que la Biblia de manera multiforme expresa todo lo contrario. De esa misma manera, Pelagio entendía que nosotros tenemos libre albedrío y que por lo tanto la voluntad del hombre, aún antes de ser regenerado por el Espíritu Santo, es libre de poder elegir a Dios. Es decir, lo que Pelagio enseñaba era que el hombre tenía la capacidad de poder elegir a Dios antes de ser incluso regenerado por el Espíritu Santo. La Biblia afirma todo lo opuesto. Ni la voluntad es libre, ni el hombre es capaz de buscar a Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvieron una voluntad libre. Ellos sí tuvieron una voluntad libre en la creación perfecta en el Edén, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Que desafortunadamente luego ellos esclavizaron al pecado. ¿Por qué? Por desobediencia. Capítulo 3.
Y del capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 21, lo que vemos es eso. Agustín de Hipona batalló en contra de las enseñanzas de Pelagio hasta el punto de que la iglesia de entonces, en el siglo V, consideró a Pelagio como un hereje. Se reunieron concilios y condenaron a este hombre como un hereje. Agustín declaró que la Biblia es clara en que nosotros heredamos el pecado de Adán y de Eva. Además, enseñó que el hombre por sí mismo no tiene el poder para obedecer la ley o creer en el evangelio. No hay ninguna manera de que el hombre pueda creer en el evangelio sin que antes el Espíritu de Dios regenere ese corazón para poder creer en el evangelio. Más adelante, esto no termina aquí, 10 siglos después, en el siglo XVI, otro hombre llamado Jacobo Arminio enseñó que la voluntad del hombre no era esclava del pecado y que por lo tanto el hombre caído, escuchen bien, no había perdido su capacidad de buscar a Dios. Pelagio decía y fue condenado como hereje. Agustín acomodó la enseñanza de Pelagio y dijo, bueno, aquí hay un mix, aquí hay algo que sí y que no. Eso fue lo que dijo Arminio. A diferencia de Pelagio, Arminio no enseñó que el hombre no heredaba el pecado de Adán, porque Arminio considera que el hombre hereda el pecado de Adán, ¿cierto? Pero sí afirmó que cuando el hombre heredó esa naturaleza pecadora, no quedó con su voluntad atada al pecado, sino simplemente influenciada por ese pecado. Por lo tanto, su doctrina afirma que el hombre quedó con una voluntad libre para escoger a Dios también. Es por eso que algunos han llamado la posición de Arminio como semipelagianismo. A los que estudian teología, que han estudiado toda la historia y todo lo demás, se les puede hacer eco en sus mentes de lo que es el calvinismo, el arminianismo, el pelagianismo, el semipelagianismo. En esencia, todos los cristianos, hermanos, olvídense ahora de los nombres, esas eran las doctrinas. Todos los cristianos pueden ser catalogados en una de las dos líneas que mencionaré a continuación y que tienen que ver directamente con la doctrina de la salvación, independiente de que alguien conozca o no la terminología teológica. Así que si no son teólogos, hermanos, no se preocupen. Aunque yo conozco un pastor que él dice que todos somos teólogos de alguna manera. Porque si todos estudiamos y conocemos al Dios de gloria, de una u otra forma, en gran manera o en pequeña manera, eres un teólogo. De hecho, él tiene un libro que se llama Todos somos teólogos. Pero más allá de los nombres, arminianismo, calvinismo, te voy a decir dos líneas, el cual tu mente siempre va a estar, epa, sí, yo creo en esto. No, eso no. No, yo sí creo en esto. Porque todos los que estamos en Cristo creemos una de estas dos líneas. No hay más. La primera, que habla del arminianismo, es el libre albedrío. En contraproducción de eso, Calvino enseñó la depravación total, que es lo que vamos a ver hoy. Esto lo que les voy a dictar son las 5 doctrinas de la gracia. Hoy vamos a estar viendo la depravación total. En segundo lugar, Arminio dice que la elección es condicional, es decir, Dios predestina a los que van a elegirlo en un futuro. Es decir, como Dios es omnisciente, Él sabía quién iba a elegirlo a Él para luego entonces Dios escogerlo a Él. Pregunto, ¿quién es el soberano ahí, Dios o el hombre? Ojo, Dios en su mente sabía que Fabián, se lo voy a poner así en castizo, que Fabián iba a elegirlo a Él y por lo tanto Dios lo eligió. ¿En dónde está entonces la soberanía? En el hombre. Porque Dios lo escogió porque Él lo iba a aceptar en un futuro. Mientras que Calvino dice que la elección es incondicional. Dios elige al hombre por su inhabilidad de que el hombre pueda elegirlo a Él, más allá de que pueda o no pueda. Dios lo elige porque el hombre no va a poder elegirlo. De hecho, cuando incluso el sermón pasado de Génesis, algo el pastor Ángel nos hablaba de eso cuando hablaba de Esaú y de Jacob. ¿Qué decía? Sin haber hecho ni lo bueno ni lo malo, ni siquiera habían nacido, cuando él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Elección incondicional.
no había hecho ni lo bueno ni lo malo. Arminio también dice que la expiación, es decir, la salvación, la obra de Cristo es universal, es decir, que Cristo muere por toda la humanidad. ¿Ustedes creen eso? La expiación limitada es la que enseña Calvino, y es Jesús muere solo por sus elegidos, muere por su iglesia. Pero quiero hacer una claridad aquí. Eso no significa en ninguna manera que el sacrificio de Cristo no fuera suficiente para salvar al mundo. La obra de Cristo es suficiente, pero esa obra solo es aplicada a los escogidos de Dios, a la iglesia. Entonces tenemos que saber manejar esos términos. La salvación no es universal, porque de hecho yo solamente cuando a mí me hablan de que la salvación es universal, yo le pregunto, bueno, entonces ¿para qué Dios creó el infierno? ¿Para amenazar? Dios no amenaza. Dios no amenaza. La cuarta doctrina de la gracia, dice Arminio, es que la gracia de Dios puede ser resistida. El hombre tiene el poder para decir, ¿sabes qué? Si tú me escogiste, yo no voy contigo. Mientras que Calvino enseña que la gracia es irresistible. Vuelvo y hago la misma pregunta ahorita. Si la gracia es irresistible, ¿quién es soberano? ¿Dios o el hombre? El hombre. Porque tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Tú me escogiste, pero yo no te quiero. Eso es lo que es la gracia, resistible. Pero nosotros creemos por la Escritura de que aquel el que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y lo sabe en el tiempo, esa persona no tiene la capacidad. De hecho, cuando leemos Juan, esos términos que leemos en español, de que ninguno podrá venir al Padre, sino eso en griego, ¿sabe qué significa? Para humillación nuestra. Arrastrar. Dios nos arrastra hacia Él. Entonces es imposible que podamos resistir la gracia de Dios. Y en último lugar, la quinta doctrina de la gracia que estaremos viendo en el transcurso de esta semana es la perdición, dice Arminio, después de creer. Es decir, la salvación se pierde. Los calvinistas o Calvino aseguraba que la quinta doctrina de la gracia es la perseverancia de los santos, porque la salvación no se pierde desde las Escrituras. Si no podemos obtener la salvación, si ya vimos que la gracia es irresistible, que Él nos elige desde antes de la fundación del mundo, Él fue el que nos regeneró nuestro corazón, el que nos justificó en virtud de la obra de Cristo, es el mismo que nos santifica progresivamente en el tiempo hasta que Cristo vuelva. Entonces, hermanos, la salvación no se pierde porque la salvación no la hemos obtenido nosotros. Dice la Escritura claramente, y todos se saben este texto porque es lo más corto. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento, la salvación es del Señor. Si la salvación es del Señor, entonces, ¿cómo voy a perder algo que no es mío? Y por mucho de que la línea arminiana se ha esforzado en querer demostrar con algunos textos de la Escritura, que mira, que aquí dice que sí. Textos de Pablo, en la carta a los Hebreos. Esos textos están exegéticamente revisados y podemos ver claramente de que la salvación no se pierde. Pero partamos de ese común. Si yo no la obtuve, ¿cómo la voy a sostener? El Señor nos preserva para nosotros poder perseverar. Y yo, hermanos, que estas enseñanzas pueden calar en nuestro corazón de manera fuerte. ¿Cómo así? Pero yo les ruego, mis hermanos, que nos den la oportunidad de que se acaben las 5 enseñanzas, demostrado por las Escrituras, y después de eso, siquiera hacemos un panel de preguntas y respuestas. Porque yo sé, hermanos, que el hombre por naturaleza, y es lo que vamos a ver hoy, la depravación total, el hombre por naturaleza se levanta el orgullo. ¿Cómo así que el Señor es el que hace todo y yo no hago nada? Sí, el Señor fue el que nos salvó. Y si tú hiciste algo en la salvación, así sea el 0,00001% de la salvación, automáticamente tienes que descartar toda la Escritura porque estás diciendo entonces que Dios
no es soberano. Y si tú cantas, predicas, oras a un Dios soberano, tienes que entender que la salvación es de ese Dios soberano, no nuestra. Así que, hermanos, lo siento si los he defraudado. Pero mi intención no es defraudarle, mi intención es demostrarle por la Escritura hoy, por lo menos el tema de la depravación total, que es lo que vamos a ver hoy. Este mes de octubre, entonces, daremos una serie de las 5 enseñanzas, como lo dije ahorita, que tiene que ver con las 5 doctrinas de la gracia. Esperamos que al final de esta serie podamos entender toda esta doctrina de la salvación, porque al final está la doctrina de la salvación a través de estos 5 aspectos. Este tema es tan importante el día de hoy como lo fue en la época de San Agustín o de Agustín de Hipona, como lo dije al inicio, y de la Reforma Protestante, ya que con estas bases fundamentales de la fe podemos acercarnos a los perdidos con amor y misericordia, hermanos, sabiendo que nosotros, los salvados por Cristo, estuvimos en otro tiempo como ellos y que fue por pura gracia y misericordia que hoy podemos disfrutar de esta salvación que tampoco merecíamos. Hoy estaremos entonces estudiando el tema de esta primera doctrina, la depravación total o inhabilidad del hombre. La Biblia nos dice que, aunque el hombre caído es capaz de hacer algunos actos externamente buenos, no puede hacer nada verdaderamente bueno o agradable a los ojos de Dios. ¿Sí se entiende? El hombre puede hacer actos externamente buenos, pero eso no quiere decir que sean actos verdaderamente buenos, agradables a Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 8, y los que viven según la carne, dice la Escritura, no pueden agradar a Dios. Eso es lo que dice la Escritura, no pueden agradar a Dios a los que viven según la carne. Los únicos que pueden agradar a Dios, y esa es virtud de su salvación, son aquellos que viven conforme al Espíritu. Y esto pasa solamente cuando el Espíritu Santo nos regenera, que es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y este contexto es cuando, si ustedes recuerdan la historia, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo? Uno providencial sacerdote de los fariseos. Y él llega con algo en la cabeza que dice, wow, ¿esto qué es? Y Jesús que le dice, debes nacer de nuevo. Y eso le explota la cabeza a Nicodemo. Y Nicodemo dice algo así parafraseado como yo, ¿cómo voy a volver a salir del vientre o de la matriz de mi madre? Si ya yo estoy, mira, ya estoy viejo. Y Jesús le contesta con este texto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Es decir, lo que Jesús le está diciendo es que ese nacimiento de nuevo no lo puedes hacer tú, lo hace el Espíritu. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Desde el punto de vista de Dios, que es el único punto de vista realmente verdadero, el hombre natural es incapaz de ser bueno en pensamiento, palabra o acción, y por lo tanto no puede contribuir en nada a su salvación. Él está en total rebelión con Dios. Cuando hablamos de depravación total, estamos confesando nuestra falta de mérito y corrupción ante Dios por nuestros pecados originales en Adán y Eva y actuales, que son todo lo que hemos cometido a lo largo de nuestras vidas. No podemos ni borrar nuestra falta de mérito ni hacer nada para merecer el favor salvador del Dios Trino. Para comprender todas las implicaciones de esta verdad, debemos entender 4 cosas que se encuentran en el corazón de lo que la Escritura presenta como depravación total. La primera de ellas dice: la depravación total es inseparable de la iniquidad. La depravación total es inseparable de la iniquidad.
La depravación total es el resultado inevitable de nuestro pecado. Y el pecado es el resultado inevitable de nuestra depravación total. No puedes entender lo que es la depravación total si no entiendes lo que es el pecado. No puedes desprenderla, porque una subsiste con la otra. La Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Eso es lo que significa pecado. Si alguien pregunta, bueno, pero ¿qué es el pecado? Es infracción de la ley de Dios. De pronto en nuestras mentes navega tanto las maneras de pecar que a veces ni siquiera pensamos realmente, bueno, ¿y qué es el pecado? Es infringir la ley de Dios. Ese es el fundamento. Por lo tanto, el pecado es cualquier falla en cumplir la ley moral de Dios en nuestras acciones, actitudes o naturaleza, ya sea haciendo o siendo lo que debemos hacer o ser, pecado de comisión, o no haciendo o no siendo lo que debemos hacer o ser, pecado de omisión. Aquel que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, dice la Escritura. Estás omitiendo hacer lo bueno pudiéndolo hacer. Eso es pecado aún. Y a veces no contemplamos eso. Llega alguien, nos pide dinero. No, no tengo. ¿Seguro que no tiene? Hasta te cuestiona. No, no tengo. Y tienes ahí el monedero. ¿Pudiste hacer lo bueno? Tal vez sí. ¿Puedes tener justificaciones de por qué no lo das? Sí, tal vez sí. Pero estoy seguro que eso ni te empobrecía ni a él lo enriquecía. Pudiste hacer lo bueno, no lo hiciste, incluso eso no es contado como pecado. Esa es la ley de Dios, hermano. No es la ley de la iglesia, es la ley de Dios. Dios es 3 veces santo. El pecado es injusticia y toda injusticia es que anti Dios. Todo lo que es injusticia es anti Dios. ¿Por qué? Porque Dios en esencia, ¿qué es? Justicia. El pecado es todo lo que está en oposición a Dios. El pecado desafía a Dios, viola su carácter, su ley y su pacto. Se opone como a dejar que Dios sea Dios. El pecado apunta a destronar a Dios y se esfuerza por colocar a alguien o algo más en su legítimo trono. Y a veces no pensamos en esto, hermanos. La ley que más violamos constantemente, me atrevo a decir que casi que a cada minuto, es amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu ser y con toda tu alma. O si lo quieres ver desde el Antiguo Testamento, no pondrás imágenes delante de mí. Hermanos, ¿cuántas veces destronamos a Dios de su lugar en nuestra mente y en nuestros corazones? Y llámese cuántas veces a incluso hijos, esposos, esposas, trabajo, familia. Este mandamiento es el más violado de todos. Es el más violado de todos, porque nuestro corazón, hermano, como lo dice un autor, es una fábrica de ídolos. Tú no necesitas tener una fotico para decir, ay, qué idólatra, cuando nuestro corazón es una fábrica de ídolos. El dinero es tan ídolo, que el mismo Señor Jesucristo lo coloca como Señor. No puede servir a dos señores, de hecho le dice. O sirves al dinero o le sirves a Dios. Imagínense eso. Será fuerte. La Biblia usa una variedad de palabras para referirse al pecado. Tomados más bien individualmente, significan, primero, perder la marca que Dios ha establecido como nuestra meta, es decir, no vivir para su gloria. Todos fuimos creados, los seres humanos fueron creados para la gloria de Dios, y el pecado limita eso. Segundo, ser impíos o irreverentes, lo cual es mostrar la ausencia de justicia en nuestros corazones. Tercero, transgredir los límites de la ley de Dios, es decir, violar sus límites establecidos. El Señor cerca a los suyos.
Cuarto, participar en la iniquidad, es decir, desviarse de un curso correcto, mostrar una falta de integridad o fallar en hacer lo que Él ha mandado. Dios nos hace mandatos a nosotros en la Escritura y nosotros fallamos muchas veces en cumplirlo. Uno básico, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos no se dejan de congregar? Básico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese lo violentamos todos los días. Míralo a él. Ya lo asesinaste. De hecho, dice Jesús en el Sermón del Monte. Fatuo lo llamaste. Asesino. Desobedecer y rebelarse contra Dios a través de una violación de la confianza o un acto consciente de traición. Cometer una perversión al torcer la mente contra Dios o cometer abominación contra Dios al realizar actos particularmente reprensibles delante de Él. Cada vida, mis hermanos, incluyendo la de ustedes y la mía, ha fallado en su objetivo y es irreverente por naturaleza. Cada vida ha transgredido las líneas de las prohibiciones de Dios y se ha comprometido con la iniquidad. Toda vida ha desobedecido a la voz de Dios, se ha rebelado contra Él y es propensa a cometer inmoralidad y abominación. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de eso. ¿Sabe qué es lo único que nos hace exento de eso muchas veces? ¿Saben cuál es? La gracia de Dios. La gracia irresistible que seguramente veremos más adelante. El profeta Isaías en el capítulo 53, en la primera parte del versículo 6a, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Se escuchan? Cada cual se apartó por su camino. Y Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo les está diciendo a los romanos, todos pecaron. Y ese todo, cuando tú entras al diccionario griego, tú buscas todo. ¿Sabes qué significa todos? Todos. Todos. Todos pecamos, mis hermanos. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la depravación total significa que somos violadores de la ley en todo momento. Por naturaleza, nunca amamos a Dios sobre todo o a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estamos en enemistad con Dios, como dice Romanos capítulo 8, versículo 7, viviendo en una hostilidad activa y frenética hacia Él. Y somos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, como lo dice Pablo a Tito capítulo 3, versículo 3. Siempre estamos pecando porque nuestros motivos nunca son del todo puros, porque nosotros no podemos ser puros porque estamos en la carne. A causa primero de la caída, Adán y Eva, capítulo 3, y a causa evidentemente de nuestra propia naturaleza. En segundo lugar, la depravación total es principalmente interna, escuchen bien. Es principalmente interna, una interioridad que proviene de nuestra profunda y trágica caída en Adán. Normalmente cuando pensamos en depravación total, yo creo que a sus mentes puede venir Adolfo Hitler. Depravado en serio, dirán, wow, yo no soy así. Yo no soy así. Hermano, quizás somos peores. Porque la depravación nace desde el corazón. Y cuando obviamente nos comparamos así, tú puedes en tu pensamiento consciente o inconscientemente podemos hacernos mejores que los otros. Pero es que nuestra comparación no debe hacerse así. Nuestra comparación debe hacerse así. Y cuando estás delante del Dios tres veces santo, que el pecado no juega para Él, sino que Él envió a su propio Hijo a la cruz del Calvario a morir por asesinos, hostiles, embusteros, mentirosos, chismosos, inmorales, como nosotros. Eso es lo que Pablo le dice a los corintios, lo que antes ustedes eran. Y toca hasta homosexualidad y todos los pecados habidos y por haber.
O sea que, hermano, no hay ningún pecador mejor que tú, ni tú no eres mejor que ningún otro. Mira, nosotros no somos tan malos como podríamos ser. ¿Saben por qué? Por la gracia de Dios. Si el Señor retirara su gracia de este mundo por un minuto, su gracia común, esa que le da lluvia a todos, creyentes y no creyentes, que le da el sol a todos, creyentes y no creyentes, si el Señor quitara su gracia por 2 minutos, aquí nos devoraríamos. Porque eso es lo que somos. No somos tan malos como podemos ser gracias a la gracia de Dios. Pero la Biblia es mucho más rigurosa y radical. No mira simplemente a lo que es exterior, palpable y escuchado. Va a las profundidades de la vida humana y dice que el pecado y la depravación existen allí, en nuestros pensamientos, en nuestras ambiciones, en nuestras decisiones, en nuestros motivos, en nuestras aspiraciones. Jesús dijo que no es lo que un hombre come o toca lo que contamina, sino que lo que contamina es lo que sale de él y afecta todo lo que piensa y hace. Eso es lo que dice Mateo, para lo que les gusta escribir, Mateo capítulo 15, versículos del 17 al 20. No es tanto que las acciones o los discursos humanos hayan perdido el objetivo, es que el corazón del hombre ha perdido el objetivo. El corazón mismo del hombre es incrédulo, egoísta, codicioso, sensual y siempre deseoso de desplazar a Dios mismo. Por lo tanto, el mismo deseo de pecar es pecado ya. Juan Calvino lo dijo de esta manera: según la constitución de nuestra naturaleza, el aceite puede ser extraído de una piedra antes de que podamos realizar una buena obra. ¿Por qué es esto? Porque todos somos tan interiormente depravados. ¿Por qué es imposible que el hombre natural produzca justicia? Para responder a estas preguntas debemos regresar entonces otra vez al Edén. Allí fuimos afectados por el pecado de Adán de 2 maneras. Primero, la culpabilidad de su pecado fue imputada a toda la humanidad, lo que le llaman también como nuestras cabezas federales. Adán y Eva, nuestros padres. Así que somos pecadores culpables ante Dios, como Pablo nos dice gráficamente en Romanos capítulo 5, versículo 18, dice: así que como por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres. ¿Sí ven? Por Adán, todos los hombres, y cuando hablo de hombres estoy hablando de seres humanos, así que mujeres, inclúyanse, todos, absolutamente todos, hemos transgredido la ley. Y en segundo lugar, heredamos la contaminación de su pecado, así que somos pecadores corruptos ante Dios, concebidos y nacidos en iniquidad. Como David mismo lo dijo gráficamente en el Salmo capítulo 51, versículo 5, que dice, todo el mundo se sabe ese texto, ¿cierto? He aquí, ¿en qué? En pecado. Otro texto dice, otra Biblia dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que, hermanos, padres, recién padres, que tienen recién hijos chiquititos, con todo el respeto y el amor, se los voy a decir, los bebés no son unos angelitos. Son lindos, por la gracia de Dios. Pero cuando nos ponemos a pensar de que ese niño nació bueno, entonces no lo instruimos con la palabra de Dios como debe ser. Porque creemos que, y eso es lo que te enseña la psicología, es que todos nacemos buenos y la sociedad te corrompe. Pero yo pregunto ante esa sentencia, ¿y la sociedad de quién está llena? ¿Quién corrompió a esa sociedad? ¿El hombre? ¿Por qué? Porque el hombre nació corrompido. Entonces, hermano, ojo, tengan mucho cuidado con lo que absorbemos de la gente. Porque sus hijos y los míos cuando estaban pequeñitos tampoco eran unos angelitos. Eran unos depravaditos que yo tenía que empezar a instruir con la palabra de Dios para que el Señor hiciera su voluntad de hacer la obra sobre ellos. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Son lindos, sí,
Pero ten siempre presente que su corazón, como lo dice Proverbios, van a querer hacer el mal. Tienen el corazón con la tendencia de hacer el mal. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y si nosotros creemos en la suficiencia de la palabra de Dios, tenemos que creer en la palabra de Dios. No me crean a mí, crean en la Escritura. De este modo, entonces, somos completamente depravados en nuestro sitio a través de nuestra caída en Adán, tanto en nuestro estado de culpabilidad como en nuestra condición de contaminación permanente. Isaías dijo, para los que de pronto creen que todavía pueden hacer buenas obras sin Dios, ojo, lo que estoy diciendo, buenas obras sin Dios, el profeta Isaías dijo que lo mejor de nuestra justicia, es decir, lo mejor de nosotros, en Isaías 64:6 dice, es como trapo de inmundicia delante del Dios Santo. ¿Sí ven? Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y deja una exclamación y da una pregunta, ¿quién lo conocerá? Calvino declara que nadie sabe ni siquiera el 1% de su pecado. Tremendo. Y un antiguo proverbio común dice, si las faltas del mejor hombre estuvieran escritas en su frente, le haría ponerse el sombrero hasta sus ojos. Piensa en esto, hermano. Quizás tú te estás creyendo que eres bueno. Y yo voy a dar por sentado lo que tú dices. Si yo te pudiera poner un retroproyector conectado a tu mente y te dijera, veamos lo que has pensado en los últimos 60 minutos. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Porque nosotros somos peor de lo que creemos. Tenemos dos problemas a los ojos de Dios. Tenemos un mal historial y un mal corazón. Mal historial, Adán y Eva. Mal corazón, nosotros. Cuando entendemos nuestra depravación interior en términos bíblicos, como lo dice Romanos capítulo 3, del 9 al 20, si lo quieren lo estudian en casa, vemos que esta condición es una carga mucho mayor que nuestros pecados actuales, porque todos nuestros pecados actuales fluyen de la fuente de nuestro pecado original y de nuestro mal corazón. Pecamos, hermanos, porque somos depravados internamente, no porque estemos incapacitados externamente. Por eso Calvino escribe también, todo pecado debe convencernos de la verdad general de la corrupción de nuestra naturaleza. Cuando Pablo vislumbró las profundidades de su depravación, Pablo, el apóstol, sí, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, confesó que él era el principal pecador entre la humanidad. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Cuando John Bunyan es el autor de un libro que, hermanos, yo les recomiendo que no dejen de leer jamás en su vida si son creyentes, el progreso del peregrino. Ese libro todo creyente debe leerlo. Cuando John Bunyan vio un poco de su depravación interior, dijo que intercambiaría su corazón con cualquiera en toda Inglaterra. Y Martín Lutero resume bien nuestro problema. Dice, el pecado original está en nosotros como nuestra barba. Hoy estamos afeitados y parecemos limpios. Mañana nuestra barba ha vuelto a crecer y no deja de crecer mientras permanezcamos en la tierra. Del mismo modo, el pecado original no puede ser extirpado de nosotros. Brota en nosotros mientras vivimos. Tremendo. Y te lo dice alguien que no le sale tanta barba. Ahora no vayas a decir, estoy lleno de pecado, hermano. No, es una analogía. Una analogía. Lo que son lampiños no importa si no tienes barba, igual tú eres pecador. Yo me afeito una vez por semana y eso me quito como para que yo crea. Pero lo que está haciendo Lutero aquí es una analogía. Y sobre todo porque en ese siglo todo el mundo se va a crecer la barba. Yo como que no tenía que nacer en ese siglo, porque si no, ¿cómo hubiese hecho ahí? En tercer lugar, hermanos, la depravación total significa que el pecado está trágicamente incluido, es decir, que impacta terriblemente cada parte de nosotros, cada parte. Hay algo terriblemente malo, no solo con lo que somos interiormente, sino que cada aspecto de nuestro ser está vinculado con el pecado.
Ningún elemento de nuestra personalidad es menos afectado por el pecado que otro. Nuestro intelecto, nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestras ambiciones y nuestra voluntad, que son las ciudadelas de nuestras almas, están todas esclavizadas al pecado por naturaleza. Por eso Jesús se quejó en Mateo versículo 23, versículo 27, cuando dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, hablando de su pueblo allí, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Sí ven que es imposible que el hombre pueda buscar a Dios? La depravación total no es depravación absoluta, que quede claro. La depravación total no es depravación absoluta. Esto no significa que los hombres sean animales o demonios, o que sean tan depravados como podrían ser o serán. Este mundo no es el infierno. Así que quede clara la diferencia, porque se van a ir de aquí cargados como que yo soy un demonio. No. Tú eres un ser humano creado a la imagen de Dios, que fue afectado por el pecado original y por tu pecado. Pero que también tienes la oportunidad de ser salvado si no eres salvado. Si así es la voluntad de Dios también. Así que, hermanos, yo no estoy viendo demonios aquí, tranquilos. La depravación total no significa que un incrédulo sea totalmente malvado en todo lo que hace, sino que nada de lo que hace es totalmente bueno. ¿Sí me hice entender? La depravación total no significa que un incrédulo, estamos hablando de una persona que no tiene a Dios, sea totalmente malvado en todo lo que hace, sino que nada de lo que hace es totalmente bueno. Porque ustedes dirán: sí, pero yo he visto hombres que no creen en Dios que donan dinero, hacen hospitales. Me imagino que tenían en su mente esas personas. Bueno, y esos son depravados también. Sí. Y ya les digo el porqué. El hombre no está tan caído para que haya perdido toda sensibilidad hacia Dios o en su conciencia. Por la benevolencia común de Dios, todavía es capaz de demostrar afecto familiar. Tenemos padres que son incrédulos, pero que moralmente incluso son mejores matrimonios que muchos cristianos. No es así. Usted no conoce matrimonios que ni siquiera... ¿Cómo es? Lo único que falta es Dios. A veces hasta caemos en eso. Terrible. Hermano, todo lo que le falta a Dios, por muy moralmente que se vea. Pero así somos. ¿Por qué? Pues somos depravados. Pueden hacer el bien cívico y de cumplir con sus deberes como ciudadanos. Cumplen la ley a cabalidad. Viene un policía: no señor, póngame la multa. Yo conozco gente que no es creyente, que es así. Y eso está bien. Es capaz de un gran heroísmo, de un gran valor físico y de grandes actos de abnegación. Sin embargo, es un pecador corrupto en todos los aspectos de su naturaleza y como tal es totalmente incapaz de realizar ningún bien espiritual a los ojos de Dios. La depravación total significa que cuando Dios escudriña el corazón humano, los aspectos o los afectos, la conciencia, la voluntad o cualquier parte del cuerpo, encuentra cada parte dañada y contaminada por el propio pecado. Aparte de la gracia salvadora, cada parte se aleja de Dios y persigue activamente el pecado. Si el Espíritu nos enseña mediante nuestra experiencia personal, entenderemos la confesión entonces que hizo el pastor Jonathan Edwards una vez. Cuando miro mi corazón y veo mi maldad, parece un abismo infinitamente más profundo que el infierno. O como escribe también el doctor Martin Lloyd Jones: cuando un hombre realmente se ve a sí mismo, sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo. Así que, hermano amado que estás aquí, si tienes un vecino al frente de tu casa, al lado, tienes un familiar que te dice: mira, ¿y eso que es cristiano? ¿No les ha pasado? ¿Y eso que es cristiano? Piensa solo una cosa, amado hermano. Eso que están diciendo de ti no se acerca ni cerca de lo malo que somos nosotros. Y que solamente por la gracia de Dios es que podemos adorarle a Él. Y en último lugar, la depravación total significa incapacidad. Significa que somos activos, adictos al pecado por naturaleza. No hay pensamiento, ni palabra, ni acto, ni área
de la vida humana que no esté afectada por el pecado. Pablo, cuando escribe a los Romanos, en capítulo 6, versículo 16, dice que somos por naturaleza esclavos del pecado. Él pregunta, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Considere esto literalmente por un momento. Un esclavo era propiedad de su amo. Eso es lo que era un esclavo, ¿recuerda? Un esclavo no tenía tiempo, propiedad o riqueza propia. No tuvo ningún momento del que pudiera decir, este momento es mío. Mi amo no tiene derecho sobre este momento. Eso es lo que era un esclavo, o lo que son los esclavos. Ellos tienen un amo y no los dejan hacer nada que el amo no quiera que haga. Bueno, lo que Pablo está diciendo con esa pregunta retórica es, ¿de quién eres esclavo tú? ¿Del pecado o de tu amo que es el Señor Cristo? Ser libres es ser esclavo de Cristo. Eso es ser libres. Siempre fue propiedad de su amo. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus talentos, cada una de sus posesiones era enteramente de su amo. Así que Pablo dice, ustedes eran por naturalezas esclavos del pecado. Su naturaleza, sin Cristo, su naturaleza, nuestra naturaleza, todos los que estamos aquí, nuestra naturaleza, eran esclavos del pecado o son esclavos del pecado. El pecado era tu amo, el pecado se enseñoreó de ti, el pecado estaba en control y sin embargo el pecado dio la impresión todo el tiempo de que tú eras libre y a cargo de tu propio destino. Eso es el pecado. Pecado endulza, el pecado no se te presenta como algo feo. Pues cuando tú tomas algo que es amargo, lo desprecias. El pecado no se te presenta amargo, el pecado se te presenta dulce como la miel. La depravación total implica entonces, por tanto, una incapacidad moral. Nosotros mismos no somos capaces de hacer nada con respecto a nuestra condición. Somos espiritualmente impotentes por naturaleza, incapaces y no deseamos la salvación. No podemos apreciar la fe cristiana y somos impotentes para trabajar hacia nuestra conversión. No podemos hacer otra cosa sino pecar, pecar y pecar. Hasta que el Espíritu Santo forme una nueva voluntad dentro de nosotros. Por mucho que el hombre natural sea impulsado por la ley o el Evangelio a creer en Cristo y apartarse del pecado, no es capaz el hombre por sus propias fuerzas de convertirse o de prepararse para ello. Dice un autor, el rechazo del Evangelio es una prueba tan clara de depravación moral como la incapacidad de ver la luz del sol al mediodía es una prueba de ceguera. Es lo mismo. El hombre natural puede querer estar libre de algún pecado y de las consecuencias del pecado. Puede incluso hacer algún esfuerzo en esa dirección, pero es demasiado esclavo de ella. No está simplemente muriendo. Está perdido y está muerto en delitos y pecados. Eso fue lo que Pablo le enseñó a la iglesia a los Éfesos en el capítulo 2, versículo 1. Estamos muertos. Ustedes estaban muertos. Ustedes no necesitaban un respirador boca a boca. Necesitaban a alguien que los resucitara porque estaban muertos en sus delitos y pecados. Cada persona en el mundo es por naturaleza un esclavo del pecado. El mundo por naturaleza está en manos del pecado. Qué choque para nuestra autocomplacencia, que todo de nosotros por naturaleza pertenece al pecado. Nuestros silencios pertenecen al pecado, nuestras omisiones pertenecen al pecado, nuestros talentos pertenecen al pecado, nuestras acciones pertenecen al pecado. Cada faceta de nuestra personalidad pertenece al pecado, nos posee y nos domina, somos sus sirvientes. La depravación total está activa en nosotros. No es simplemente la ausencia de justicia, sino la presencia de corrupción. Nuestra depravación es enormemente creativa e inventiva, siempre ideando nuevas formas de violar la voluntad de Dios.
La depravación es como un cáncer, creciendo dentro de nosotros, una entidad desenfrenada, productiva, energética y autopropagadora. Eso es lo que es un cáncer. Es fuego fuera de control, una fuerza viva, feroz y poderosa. Los terribles titulares, mis hermanos, ¿quiénes leen periódicos aquí? ¿Quiénes leen la prensa? Los terribles titulares de nuestros periódicos diarios se nos muestra de lo que es capaz nuestra naturaleza humana, corruptiva y activa. Y eso, cuando ven periódicos amarillistas, sí que peor. Porque eso no solo muestran las fotos, sino esos titulares. Que tú dices, hasta son depravados mostrando la depravación. ¿Cierto? Irrespetuosos. No contemplan que esa persona que está allí tiene la imagen de Dios también, a pesar de que sea o no sea creyente. En conclusión, hermanos y amigos que están aquí sin Cristo, la depravación total es esa doctrina que nos enseña acerca del pecado del hombre, del ser humano. Se nos muestra que todos los que estamos en este lugar estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestros pecados. Nos enseña que sin la intervención providencial directa y absoluta de Dios es imposible poder salvarnos. A los que estamos en Cristo nos recuerda de dónde nos ha traído Dios, de no ser pueblo a ser pueblo, de no tener misericordia a ser ahora hijos de misericordia. Y los que están sin Cristo en este lugar tienen la oportunidad de rogar a Dios en estos momentos que Él obre sobrenaturalmente y puedan ser traídos de las tinieblas a su luz admirables en Cristo para que puedan pertenecer a su pueblo. Tú sabes cuál es tu condición. Yo no la conozco. Dice la Escritura que el Espíritu Santo convence tu espíritu. Yo puedo ver obras, te puedo ver simpaticón, te puedo ver bonitico, pero solo sabe que eres creyente o no eres tú. Cada uno de los que está aquí lo debe saber. Yo no. Yo estoy seguro de la mía. Nada más. Pero tú sí lo sabes. Así que ora a Dios en acción de gracias por su soberana salvación. Ora a Dios por su intervención absoluta para que pueda ser salvado por Él y de Él. En todo, mis hermanos, amigos que estás en este lugar, en todo que sea Dios glorificado. Amén.